Raimundo Cruz, entrevista a... Doctor Guillermo, y le pregunto, ¿por dónde empezamos? ¿Ya tenemos el presupuesto para el 2019 o por la tasa de interés que nos debe de poner los pelos de punta a los ciudadanos de a pie? Muy buenas tardes. Bueno, la tasa de interés yo creo que va a ser la conclusión. Pero comencemos primero con el elemento central, los ingresos. Aquí hay un problema, pero muy fuerte. Como decíamos la vez pasada, de manera resumida, los ingresos, sencillamente, tienen que ser una ecuación, o sea, tienen que ser iguales, por lo menos, al egreso, o sea, al gasto que se pretende hacer. Aquí tenemos un problema muy fuerte. Tenemos mucho más gasto que ingresos. ¿Sí? Esto, bueno, de acuerdo a los keynesianos, dirían, bueno, esto lo podemos compensar sencillamente con mayor ingreso, con mayor consumo, y esta forma se equilibraría finalmente ambos factores porque habría mayores posibilidades de que la gente con ello aumente el gasto, pero no es así. Eso es lo deseable. Eso sería lo deseable, o sea, por lo menos teóricamente así se plantea. ¿Y lo La real, otra circunstancia es que comenzamos entonces con un déficit, pero ya hay déficits anteriores, de ejercicios anteriores, que no corresponden evidentemente a este sexenio. Entonces, desde ahí comenzamos a ver que son más las necesidades sencillamente que los recursos. Y entonces esta es la primera circunstancia que tenemos que tomar en consideración, que si se partió de un desequilibrio de esta naturaleza, bueno, pues esto ya es un pecado capital que va a arrastrar sencillamente el presupuesto en todo el tiempo. El segundo elemento es los factores de que esto se ve que se hizo sobre las rodillas, porque no puede haber sencillamente tantos errores de dedo. Pongamos el caso. Disminuyeron en las Secretaría de Relaciones Exteriores, para solamente mencionar algunos de los casos más notorios, el 87% el gasto en consulados. ¿Sí? Bueno, pues prácticamente significa que con el 13% que quedó, prácticamente se desaparecerían los consulados del país. La segunda, se aumenta, por ejemplo, en turismo, pero al mismo tiempo, el elemento promotor del turismo en el exterior desaparece. Entonces, ¿cómo se puede pensar sencillamente que vamos a tener más turistas y por lo tanto más ingresos por ese concepto si el elemento promotor está ausente? Como esa misma situación podríamos llegar y decir el famoso elemento tan cantado de las universidades, que de repente ya dice, se les prometió que se les iban a dar ingresos suficientes y o por lo menos iguales a los del año al ejercicio del año anterior, y de repente pues hay recortes bastante significativos en todas las universidades. Y entonces de repente se vuelve a decir entonces que hay otro error de dedo. Ajá. Que yo creo que ahí debe haber cortados, bueno, hasta manos, seguramente, por de tantos dedos que se han cortado allí, o que sencillamente han tenido tantos errores. Entonces, esta serie de cuestiones, después viene el problema de que de repente se echa para atrás y dice, no, siempre sí. Pero entonces viene la otra circunstancia, de repente hice algunas contabilidades sobre este elemento, dice, vamos a tener, con respecto sencillamente a los estudiantes, a la gente que estudia, un total de 10 millones de becas. Uh-huh. Bueno, estuve haciendo la contabilidad. Supongamos que por lo bajo le esté ofreciendo de beca, ¿sí?, un total de 1,000 pesos, que no es mucho. Sí. Bueno, resultaría en 10 millones de becas, por 1,000 pesos, da 1 billón de pesos al mes. El presupuesto general de la nación es de 5 billones al año. Billones, o sea, millones de millones, estamos hablando. Entonces, dice uno, bueno, ¿dónde está la congruencia de todo esto? O sea, ¿cómo le puedo llegar y articular toda esta circunstancia? Ahora, el resto de las secretarías, todo esto está sencillamente contemplado
en términos de una serie de elementos de baja. Una de las más significativas, por ejemplo, es la Secretaría del Medio Ambiente, que prácticamente, pues, no sé qué pueda hacer con respecto al medio ambiente. Yo creo que lo que va a tener que pagar son ceremonias de permiso a la Madre Tierra para disculpar sencillamente todo lo que se va a hacer, el desastre ecológico que esto se va a convertir. Entonces, son problemas tan fuertes que dice uno, bueno, el señor Ursúa, ¿qué es o para qué está? O sea, los meses, prácticamente 6 meses que tuvo que tener de preparación del presupuesto nacional, ocurre que se ve que lo ha cambiado todo este tiempo. Se ve que no se pusieron de acuerdo con el régimen anterior para un presupuesto de transición. Vuelvo nuevamente a decir, lo correcto hubiera sido sencillamente elaborar un presupuesto de transición, no moverse o sea, no hacer grandes cambios el primer año, y en todo un año establecer toda la serie de cambios que posteriormente se van a hacer. Ahora, ¿qué otros supuestos son los que se requieren? Si yo quiero hacer tantos cambios en el gasto público, tendría que tener paralelamente un estudio de reingeniería de todo el sector público. ¿Cuánto tiempo pudiera elaborarse seriamente? Por lo menos 6 años. Entonces, pues ya estaría totalmente de sentido. Oiga, la segunda doctor, cuestión, doctor, ¿me para escucha? tener criterios necesito el Plan Nacional de Desarrollo. No tengo el Plan Nacional de Desarrollo. Doctor, ¿ahí me escucha? Claro. Oiga, le pregunto, el asunto de los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué tan grande puede ser el boquete al presupuesto? Y ya contestando esto, me voy a ir con la última pregunta para terminar. Usted avisora un panorama negro, nada halagüeño. ¿Hacia dónde, vamos a vaticinarlo, hacia dónde podríamos estar terminando el 2019? Tenemos una tasa de interés del 8.25. Uh-huh. ¿Qué está usted previendo con los elementos que ya sabemos por dónde va el gobierno federal? Bueno, mire, la primera cuestión es el crédito se va a encarecer. ¿Sí? Eso ya es evidente a nivel mundial, o sea, no estamos echando la culpa. La segunda cuestión, dudo mucho que los tenedores de bonos quieran hacerse de ellos en el momento en que acaban de subir las tasas de interés. Y al mismo tiempo el tamaño del boquete que se abriría, sencillamente no sería de 6,000 millones de dólares, sino de 12,000 millones de dólares. El doble. El doble. Y sin terminar el aeropuerto. Wow. Entonces, imagínese lo que esto ocurre. Ahora, hay otro problema todavía ahí que queda. El señor les dijo a los contratistas, entre otros a Slim y a todos los constructores, que se desistieran del aeropuerto de Texcoco y que les iba a dar justamente la obra de Santa Lucía, sí, y las obras complementarias. Y de repente, el día de hoy anuncia que va a ser el ejército el que los va a hacer. Sí. Entonces, o sea, se quedan como el perro en las 2 tortas por confiados. O sea, renunciaron a una serie de derechos. Ahora, finalmente hay una cuestión real. Hay un cumplimiento de contrato. Ese es el problema que no se va a poder quitar. Dudo mucho que definitivamente no se utilice esto como medio de presión. Yo no sé, pero lo que se denomina hoy en día fake news está exactamente a la orden del día. Sí. Y lo que hoy dijo, pues fue una sorpresa que hasta este momento no han contestado nadie. Deben de estar crispados los están... empresarios, los inversionistas. No, esos no contestan nada porque efectivamente su papel no es entrar en polémica. Claro. Su papel es actuar automáticamente. Y entonces aquí vendría una cuestión. El problema es si las líneas aéreas afectadas por lo del aeropuerto de Texcoco no comprarían a un precio ligeramente mayor esos bonos y definitivamente se les harían valer al gobierno de México. Oiga, para terminar, doctor Guillermo Garduño Valero, economista catedrático de la UNAM y especialista en este tema, ¿cómo avisora, cómo vislumbra el 2019 para los y las
ciudadanos de este país. Estamos ahorita en una tasa de 8.2, estamos en una inflación arribita del 4, supuestamente un crecimiento del 2 punto de fracción, el precio de barril de petróleo en $55. Le podrá seguir. Desde su punto de vista como experto en estos temas, ¿qué le decimos al público? ¿Qué es lo que podemos ver en realidad para el 2019 con este nuevo gobierno? Bueno, primero, un uso muy limitado de tarjetas de crédito. Esa es la primera recomendación que yo les haría al auditorio. Un uso muy racional, pero extremadamente racional, o sea que solamente sí y solo sí es indispensable para contraer préstamos de cualquier tipo. Tercero, no es el momento, por ejemplo, para hacer inversión, por ejemplo, vamos a poner en bienes raíces, sí, sobre todo como en este momento, la tasa ya comienza a ser variable. Entonces, estas son las primeras cosas que se tienen que cuidar, porque son los elementos con los cuales la gente puede perderlo todo. La tercera situación, la otra situación, por favor, cuiden su salud, porque los costos en este momento de salud son altísimos. Y una familia puede quedar desfalcada, cualquiera de nosotros, con los precios actuales de hospitalización que se tienen. Entonces, que son de miles de pesos diarios. Sí, claro. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en consideración y como referencia inmediata. La otra circunstancia es sobre la cuestión del gasto. O sea, haga estimaciones siempre pensando en gastos de corto plazo, de forma tal de que no comprometa a usted futuros. Porque cualquier elemento a futuro está apostando usted en un nivel incierto. O sea, es un año difícil. Ahora, ¿a todo mundo les va mal en la crisis? Yo le diría no. Hay gente que le va espléndidamente bien, pero eso significa que se prepararon con mucha antelación a la crisis. Ese tipo de personas indudablemente estarían por lo menos en un punto de equilibrio y teniendo por lo menos manejando cierto tipo de opciones. Doctor Guillermo de cambios tan fuertes que están dando. Valero, economista, catedrático de la UNAM, no sabe cómo le agradecemos que nos haya hablado, que nos haya explicado, nos haya dado su punto de vista sobre este tema, que es para todos y para todas. Aquí no se salva nadie, ni el rico, ni el pobre, ni el flaquito, ni el gordito, ni el creyente o el que no. Aquí vamos todos. Lo que le suceda en la economía a nuestro país nos va a repercutir al bolsillo de todos. Le agradezco mucho, le deseo una bonita Navidad y un mejor año 2018 y ojalá podamos seguir platicando con usted, contando con su valioso conocimiento y explicación sobre estos temas que son los fundamentales hoy para los mexicanos y las mexicanas. Muy buenas tardes y felicidades. Lo mejor del mundo para usted.